Vamos a leer la palabra del Señor en esta noche y vamos a hacerlo en el libro del profeta Miqueas, capítulo 6, versículo 6 al 8. Voy a dar lectura a estos versículos. Miqueas, capítulo 6, versículo 6 al 8 dice: ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh Jehová, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Oremos en este momento, dándole gracias a Dios porque nos permite oír su palabra. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora por permitirnos oír su palabra, Señor. Te damos gracias y te pedimos, Señor Jesús, que nos ilumine, que nos dé entendimiento y que podamos comprender, Señor, en esta noche la grandeza de su palabra, el mensaje que ella tiene para nuestras vidas, y que esta palabra, Señor, llegue a nuestro corazón, que su Espíritu Santo la aplique y dé fruto en nuestra vida. Te damos gracias, Señor Jesús. Amén. Démosle gloria a Dios. Siéntese, tenga la bondad. Bueno, miramos un tema esta noche sobre el sacrificio espiritual del creyente, esos sacrificios espirituales que nosotros presentamos ante el Señor. Y seguro que esta pregunta que estaba haciendo el profeta en un tiempo difícil, el profeta Miqueas fue contemporáneo con el profeta Isaías y profetizaron antes del exilio. Y el pueblo de Israel tenía muchos problemas, había desobediencia en ellos, había muchos problemas y Dios ya les había dicho: no me traigan más vanas ofrendas, no me traigan, que no quiero oír. Dios, el pueblo de Israel había llegado a una situación difícil en su relación con Dios. Entonces surge estas preguntas, la inspiración de Dios, y surgen en la boca del profeta. ¿Con qué me presentaré ante Jehová? Y nosotros pensamos que a veces para presentarnos en un lugar o en alguna determinada reunión siempre tratamos de ir lo mejor posible, ¿cierto? A presentarse. Y aquí es presentarse delante del Señor. Aquí es una presentación mucho más exclusiva y mucho más importante. Y todos los días nosotros nos presentamos ante el Señor. Todos los días. Es un privilegio que Dios nos ha concedido. Dios nos ha concedido. En el Antiguo Testamento era diferente, había que tener un mediador, un intermediario. Pero ya ha venido el Señor Jesucristo y Él es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro mediador, Él es nuestro intercesor, dice Romanos 8:26. Y aún hasta cuando oramos, Él intercede por nosotros, porque a veces no sabemos bien pedir. Y Él entonces es quien nos dirige para que pidamos bien. Entonces,
El presentarse ante el Señor, ya nomás pensar presentarse ante el Señor, ya inmediatamente denota que tiene que haber, como dice Hebreos 10:22, tiene que haber limpia conciencia, tiene que haber sinceridad, tiene que haber plena certidumbre de fe, confianza. O sea, presentarse ante el Señor es algo muy diferente. Nosotros nos podemos presentar aquí, ¿cierto? Pero ya presentarse ante el Señor individualmente, personalmente, en esa relación que tenemos diaria con Él. Bueno, tenemos el gran favor de Dios y es su misericordia. Romanos 12:1 dice, así que os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, por las misericordias del Señor. Realmente la misericordia del Señor es la que permite que nos presentemos. Porque la misericordia del Señor cubre. Y por eso dice que son nuevas cada día, cada mañana. Sus misericordias. Hay una renovación constante de esa misericordia para que nosotros nos podamos presentar delante de Él. Alabanzas a Jesús. Entonces, presentarse. Y bueno, nosotros sabemos de testimonio de muchas personas en la Biblia que se presentaron al Señor. Porque aquí la pregunta es, ¿con qué me presentaré? ¿Qué le presentaré al Señor? ¿Con qué me presentaré? ¿Qué le podrá servir a Dios que yo le traiga? Un Dios que lo tiene todo y que lo puede todo y que si necesitara alguna cosa la puede crear. Y ahora yo le puedo traer algo a Él que le sirva, que lo reciba, que le podrá servir. Bueno, ¿qué le sirve al Señor? Al Señor le agrada. ¿Qué cosas le agradan a Dios? ¿Sabe usted qué le agrada al Señor? A ver, ¿quién sabe qué le agrada al Señor? ¿Qué a Él le agrada? Mire, lo primero, le agrada que nos presentemos. Porque yo creo que rara vez nos presentamos a Él sin problemas. Rara vez. ¿Cierto? Rara vez nos presentamos sin problemas. A veces casi siempre tenemos alguna cosa. Pero a Dios le agrada que le creamos. A Él le agrada que le creamos. Le agrada que le busquemos. A Él le agrada. Él no sería como nosotros, ni es como nosotros. No. Dios es diferente a nosotros. Dios, aunque llegáramos con una dificultad, con un problema, con una situación inclusive que ameritara una reprensión, Dios no lo rechazaría. Dios se agradaría que venga a Él. Porque el venir a Él, y por eso dice, una de las primeras cosas que debemos mirar es lo que dice el Salmo 103, o el Salmo 100, verso 3, que dice que tiene que haber un reconocimiento al Señor. Eso hace parte de la humillación. La humillación comienza con ese reconocimiento de quiénes somos nosotros. Reconocer que Jehová es Dios
que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. O sea, por eso cuando uno comienza, como comenzó el fariseo a orar, ¿se recuerdan la oración del fariseo, cierto? Se presentó y le dijo al Señor, Señor, pues yo vengo, pero yo no soy como este que está al pie mío, que está aquí al lado, yo no soy como ese, yo soy mejor. O sea, a Dios le agrada que haya un reconocimiento de parte de nosotros. Y cada día tenemos que hacerlo porque a veces tenemos una lucha con eso. Y a veces llegamos a pensar que somos muy buenos creyentes, ¿cierto? A veces llegamos a pensar así, yo estoy como bien, estoy como mejor que los otros y tal, y llegamos a pensar y tener una opinión. Pero a Dios le agrada que lleguemos por abajo. Y eso es lo que la Biblia menciona como humillación. Entonces, que reconozcamos, reconocer que Jehová es Dios, que Él nos hizo todo lo que somos, todo lo que somos, lo que somos, lo que nosotros consideramos nuestros logros que hemos alcanzado, que hemos trabajado, que hemos luchado, que hemos conseguido, que hemos alcanzado en cualquier área. No, ha sido porque Él nos dio, ha sido porque Él nos concedió. Y a Dios le agrada eso, le agrada. Sí, usted que lo que traemos a Él, no. Si le trajéramos, no, Él tiene de todo. Él es Dios. Y Él no necesita, los necesitados somos nosotros. Entonces a Él le agrada que nosotros reconozcamos nuestra necesidad. Porque eso ya despeja el camino. Eso ya despeja el camino para la bendición de Dios. Por eso el salmista en el Salmo 51 dice, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. A Dios le agrada eso, le agrada. Le agrada que la persona realmente esté humillada en su presencia, que se humille, que reconozca ese corazón contrito, humillado, reconociendo, por mis propias fuerzas no puedo. A Dios se le puede decir no puedo. Cuando tenemos una dificultad muy grande, a Dios se le puede decir, Señor, yo no puedo. Le toca a ti ayudarme, porque yo no puedo. Y a veces nosotros como que no llegamos hasta ese abajo, ¿no? A reconocer, es que no puedo. Por eso cuando Moisés le dijo a Dios que no podía y que él no sabía y que él no podía, Dios no lo descalificó por eso, sino que dijo, no, lo escogí a usted. Así usted diga que no puede, que no sabe, que no puede hacerlo, pero es usted. Gloria a Dios. Entonces, a Dios le agrada que nosotros reconozcamos. ¿Qué no le agrada a Dios? Que nosotros entonces lleguemos y que, oh, Señor, tú sabes que yo esto, ¿qué tal tú sabes? Y resulta que Él sabe. Y resulta que a veces Él sabe que no es así. Y Él sabe más de nosotros que nosotros mismos. Él sabe más sobre nosotros. Es que por eso en el Salmo 139,
el salmista dice, examíname tú. O sea, que sea el Señor el que lo examina. Entonces llegamos a la conclusión que de pronto hasta un examen nuestro no sirve, ¿cierto? Hasta esos exámenes que a veces nosotros nos hacemos y decimos, mi conciencia me dice que yo estoy bien, ¿cierto? Y resulta que la conciencia nada. La Biblia dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Entonces es mejor el rayos X de Dios, ¿cierto? Es mejor de una vez ir directo y decirle, Señor, examíname tú y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame. Gloria a Dios. Todos ustedes conocen ese texto de 2 de Crónicas 7:14 porque pensamos mucho en ese texto porque lo hemos oído mucho y significa mucho. Para el pueblo de Israel fue un mensaje muy fuerte en ese momento, cuando el Señor les dijo, 2 de Crónicas 7:14, ¿qué dice? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. O sea, el Señor le dice al pueblo de Israel, estoy hablando con ustedes, porque ustedes conocen mi nombre. Y no le estaba hablando propiamente de cómo se llamaba él, sino de su nombre, de su grandeza, de todo lo que había hecho en medio de ellos. Sabían, conocían su nombre. Entonces le dice, si mi pueblo se humillare. Entonces la humillación, si se humillare, si reconocieren. Porque el pueblo de Israel había pasado por esa situación de idolatría y lo habían llevado cautivo, había estado cautivo 70 años por los babilonios y ya habían regresado. Cuando habían regresado es que él les dice esto, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo sobre cual mi nombre es invocado, aquellos que me conocen, entonces ¿qué? Y oraren y buscaren mi rostro, entonces yo oiré. Gloria a Dios. Las situaciones que ocurren en el mundo en las diferentes épocas, porque no es nomás esta época que está pasando cosas. Han pasado muchas cosas, todos los siglos han pasado cosas difíciles. Cosas tremendas han pasado todos los siglos. Usted mira la historia y cuando no ha sido una cosa, otra, guerras, pestilencias y cosas que ha habido y las generaciones han sufrido. Ahora nos tocó y estábamos un poco desprevenidos, ¿cierto? Entonces llega 2020 y entonces la gente dice, tengo planes, de aquí al 2030 tengo esto, tal, cuando viene toda esta situación. Entonces, todas esas situaciones dejan enseñanzas y es el acontecer de la vida. Entonces, en cualquiera que sea la circunstancia, época, tiempo que se viva, nosotros siempre tenemos un continuo presentar delante del Señor. Y siempre nos presentamos. Piense usted cómo se presentaban los cristianos en los 2 primeros siglos. Después del año 70 que se esparcieron los hermanos en la tierra de Israel, los creyentes se fueron, la mayoría para Antioquía y otros para parte de Asia Menor, bueno, y se fueron. Huyendo de la persecución,
porque esos 30 años, del año 70 al año 100, fueron tremendamente difíciles para los cristianos que había en el primer siglo. Y luego siguieron los 2 siglos siguientes, siglo segundo y siglo tercero, ambos tuvieron bajo 8 imperios y sufrieron. Esos ni siquiera tenían celular para llamar, ni para esto, ni red social para comunicarse. Era cada grupito, pero han metido en una caverna. Cada grupito, cada familia, por allá, cada grupito, por allá. Y ahí sobrevivían. ¿Qué pasaría? ¿Cómo vivirían? ¿Cómo comerían? ¿Cómo sería la situación? Pero perseveraron. Allá. Perseveraron en la fe, mirando al Señor. Oiga, y perseveraron bajo esos imperios, esos 2 siglos, más de 2 siglos. Y perseveraron cuando ya en el 313, que ya se comienza a considerar la posibilidad de que no mataran más a esa gente, no los maten más. Y ahí, hasta el año del 2000, del 313 al 325, ahí se consolidó todo esto del cristianismo y bueno, y entonces hubo algunas cosas, pero había creyentes en el 313. ¿Cómo sobrevivieron? ¿Cómo sobrevivieron a esas 8 generaciones? De la mano del Señor, no se extinguieron. Y luego se fundó la iglesia imperial, pero algunos no entraron y quedaron afuera. Y ahí siguieron con la fe. Y viene toda esa edad oscura por 1000 años. Y ahí en todos esos 1000 años había creyentes. En algún lugar habían creyentes. Y luego viene la reforma. Y de ahí para acá, cada siglo ha habido persecuciones y ha habido cosas, pestes, todo esto. Entonces, no es que nos tocó solamente a nosotros, todas las generaciones les ha tocado. Entonces, pero ahí en medio de eso, todos los días nos presentamos en la presencia de Dios. Y decimos, Señor, aquí estamos porque usted está aquí. Porque usted es fiel, Señor. Y le agradecemos a Él, le adoramos y le servimos. Y en la medida de la misericordia del Señor. Porque para Dios, para Él, pues lo mismo es que estemos aquí que estemos allá. O sea, no hay mucha diferencia. Para Él todos viven. Para nosotros, pues de pronto hay mucho anhelo de no irse de aquí y vivir aquí y estar aquí. Pero para Dios, o sea, y en la vida espiritual es igual estar aquí o estar allá. Y Pablo dice, pero Pablo decía, me quisiera quedar por causa de la obra del Señor y todo. Bueno, pero de todas maneras nos presentamos ante el Señor y mientras estemos aquí en esta tierra, dice, alabaré a Jehová mientras viva. Y le adoraremos y le serviremos y nada nos haga desanimar a nosotros. Entonces, nos presentamos ante el Señor. Entonces hay que humillarse. Si mi pueblo se humilla. Yo estaba pensando estos días algo. Creo que lo dije por ahí en una predicación, dije un poquito sobre eso. Y estaba meditando lo que fue el pueblo de Israel que pasó por el mar. Y esa generación vivió una experiencia de pasar por el mar.
Y bueno, esa generación se murió en el desierto y solamente sobrevivió Josué y Caleb. Y ahí nació una nueva generación que tenía que pasar a recibir la tierra. Y ellos no pasaron el mar, pero les tocó pasar el Jordán. Y uno llega a la conclusión, Dios tiene una forma de entrenar. Y nosotros mismos hemos orado, y a nosotros mismos nos ocupa y decir, ¿cuáles serán y cómo serán esos años que vienen para la iglesia en el futuro? ¿Cómo serán esos próximos años? ¿Quiénes serán los líderes? Y entonces Dios quiere líderes fuertes. Y entonces Dios puede decir, bueno, vamos a pasar esta generación de jóvenes nuevos que no les tocó la persecución, no les han tirado piedra, no les ha tocado, vamos a pasarlos por el Jordán. Y yo estoy seguro que esta generación, porque esto es a nivel mundial, yo creo que la iglesia se va a fortalecer espiritualmente. Se va a fortalecer espiritualmente porque de ahí va a surgir testimonios. Testimonios grandes de cosas que Dios hace. Hermano, yo estaba viendo al hermano Didier llegar a la casa, ustedes vieron el video, por ahí lo enviaron. Y qué hermosura eso. Qué bendición, qué belleza, pero ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto le costó a José ser allá gobernador en Egipto? A veces uno quiere llegar a gobernador sin pasar por allá. Pero Dios sabe más que nosotros. Dios sabe más que nosotros. Y por eso la Biblia dice algo que a veces para uno es muy difícil aceptarlo, o creerlo, o vivirlo. Dice, estad siempre gozosos. Oiga, estar siempre gozosos. Dad gracias a Dios en todo. Y entonces uno dice, uy, pero en todo. Señor, y bueno, y hasta lo piensa para decirle, Señor, haga tu voluntad, lo piensa. Y dice, ay, ¿qué tal que la voluntad sea? Y entonces, pero no, vea, en Dios se puede descansar, se le puede poner todo en Él. Dios no obra mal. No, Dios todo lo hace bien. Y usted llega a la conclusión, usted se pone a orar y usted no encuentra que Dios está haciendo algo malo. Dios debe estar haciendo algo bueno. Entonces, mis amados hermanos, seguimos presentándonos ante el Señor. Y siempre traigámosle lo que a Él le agrada. ¿Qué le agrada a Él? Porque con todos nuestros actos, con lo que decimos, con nuestros actos, con todo, reconozcámoslo a Él. Él es el Señor. Y yo, recuerden ustedes que hemos hablado aquí muchas veces de esto de confiar plenamente en el Señor. Y ese reconocimiento que tiene que haber de que Él es el Señor y Él es el único que nos puede ayudar. Y cuando colocamos todo, por eso la Biblia dice, echa toda su ansiedad sobre Él, echa todo.
su ansiedad. Nosotros llamaron personas de otras ciudades, de Cali, personas angustiadas, tan angustiadas que ya, ahora por la violencia, angustiados con dolores en el cuerpo, con todo esto. Porque es terrible eso. Pero bueno, hay una esperanza, son creyentes, oren al Señor y pongan todo en las manos del Señor. Entonces nos presentamos ante Él y tenemos esa plena confianza que Él se agrada de nosotros. Y si algo nos falta, si algo nos falta, que seguramente que la mayoría de las veces que nos presentamos nos falta, Él completa. Él completa por su misericordia.